Continuamos conociendo candidatos pues para las elecciones del próximo domingo y ya tenemos pues al que es número uno de la lista del Partido Popular para el Congreso de los Diputados, Antonio Román, a quien ya damos la bienvenida a esta su casa, Es la Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, señor Román, gracias por acercarse. Muy buenos días y gracias por darme esta oportunidad aquí en el último día de campaña de esta dura, larga y calurosa campaña de julio, porque así lo ha querido el señor Sánchez. Dura, calurosa e inesperada, por supuesto. Inesperada, o era el cartucho que le quedaba a Pedro Sánchez por si acaso las cosas no venían como no vinieron en las regionales. Efectivamente, una vez más ha jugado solo por sus intereses y no por el interés de los españoles. Y ha intentado jugar esta elección en el mes de julio y de manera que tratará de bajar la participación, pero yo creo que los españoles van a reaccionar porque la mayoría de los españoles quieren que Sánchez salga de la Moncloa, que se acabe el sanchismo, y para eso vamos a necesitar que el domingo haya una alta participación en contra de lo que quiere Sánchez, y es que lo que quiere es que no participe la gente. Una faena para muchos, ya no solo por lo incómodo que es ir a votar en el mes de julio, sino por pues los encajes de bolillos que han tenido que hacer pues para no perderse esta cita. Es un tiro a varias bandas simultáneas. Por una parte, a lo mejor pretendía Pedro Sánchez al convocar estas elecciones que no hubiera tanta participación. Por otra parte, pretendía que no se hablara del fracaso que ha sido para el Partido Socialista las regionales. En cualquier caso, mucha estrategia en beneficio propio en este caso, ¿no? Sí, solo piensa en él y no piensa en España, porque si pensaba en unas elecciones, ¿qué razón le llevó a no convocarlas junto a las elecciones municipales y autonómicas, lo que hubiera supuesto un ahorro para las arcas del Estado? Uh-huh. Pues él pensó que era una primera prueba las municipales, y cuando vio la derrota tan llamativa, tan estruendosa que tuvo en toda España, dijo, pues ahora tengo que salvar para evitar el deterioro posterior, para que las comunidades del Partido Popular y los ayuntamientos del Partido Popular, donde ha vencido de manera rotunda, no celebren la victoria, es convocar al día siguiente unas elecciones. Por tanto, solo le importaba a él el que no se hablara de la victoria de otras fuerzas políticas, pero sobre todo que no aumentara aún más el desgaste que podía tener. Y por otra parte, el tratar de que la participación fuera baja, porque él considera que una participación baja puede beneficiar a los intereses de su coalición sanchista, que no olvidemos que es Pedro Sánchez. Lo vimos en el debate de hace unos días con Yolanda Díaz, que hacen coalición con lo que es Podemos, ahora se llama Sumar o Restar o como quiera llamarse en cada momento, y además esa suma con los que luego le piden cosas a cambio y se las dan por elevado la enésima potencia, que es Bildu, aquellos que no condenaron la violencia etarra, o los independentistas que quieren romper España. Y eso es lo que se vota el domingo. Esta coalición o la alternativa, que es Alberto Núñez Feijóo. Malos puntales para apoyar la estabilidad, desde luego, como ya se ha visto por otra parte, y paradójico el nombre de Sumar, porque como todos sabemos se pretende presentar como una unidad, ¿no? Lo que es una coalición de mucha gente que va cada uno a su lado y rema cada uno en la dirección que le conviene. Sí, debe ser Sumar, porque suman casi, no sé, son 20 o 30 fuerzas políticas La diferentes en mayoría de las España, cuales desconocemos ni su nombre ni pero que al final ni su programa, claro. lo que recogen es ese populismo de izquierdas, fuerzas comunistas, fuerzas de la extrema izquierda, que se unen bajo esa apariencia de izquierda caviar que tienen su candidata, la vicepresidenta actual del gobierno, para tratar de dulcificar esa posición de que quieren estar con los más pobres, pero siendo ellos los más ricos, como hemos visto con el señor Iglesias y con la señora Montero, como pasan de su casa de Vallecas a su chaletazo de Galapagar, y eso es lo que representa esta izquierda caviar, que se han unido todos en Sumar. Pero al final ninguna fuerza por sí solo da suma de gobierno si no se unen con Bildu etarras, con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y creo que eso es lo que ha traído una situación de descrédito, de enlentecimiento del crecimiento que tenía que tener España, y una situación, yo creo que negativa para España. Ante eso, insisto, solo hay una alternativa posible, que es el voto al Partido Popular, que es el único que va a conseguir
derogar el sanchismo y echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pues vamos a ver entonces cuáles son las líneas generales del programa, que es lo importante al fin y al cabo del Partido Popular, y que nos lo explique usted porque, bueno, usted es un peso pesado en la política. Ha sido, yo creo que de todo. Ha sido concejal, ha sido alcalde durante 3 legislaturas, ha sido diputado provincial, ha sido senador, ha sido diputado nacional, vuelve a postularse para ser diputado nacional. ¿Esto es una evolución lógica o lo ha sido visto desde el partido a la hora de poner la confianza en usted? Por cierto, ¿quién llamó a quién? Bueno, yo recibí la llamada del secretario de organización del partido, que fue el que me dijo se consideraba desde la dirección nacional, desde el presidente, el que debía encabezar la lista de Guadalajara. Incluso yo le planteé si volvía al Senado y me dijeron, no, tienes que encabezar al Congreso. Y las razones son las que han dado a nivel nacional. Se busca gente por una parte con honestidad, contrastada en su trayectoria, con experiencia en su trayectoria, con capacidad de gestión y bueno, al final pues los años que llevo en política pues me han permitido estar durante 24 años en el Ayuntamiento de Guadalajara, 12 de ellos como alcalde y haber estado un breve tiempo como diputado regional y luego en el Senado y en el Congreso y ahí sí atesoras pues la experiencia que te dan los años, pero también todo este tiempo de gestión y esto es lo que creo que se ha considerado, además de tener un alto nivel de conocimiento en Guadalajara por los puestos que he desempeñado a lo largo de mi vida política. Yo, como siempre, he estado para cumplir lo que mi partido me ha requerido y en este caso pues acepté la responsabilidad de ser número uno en una elección importante. Todas decimos que son importantes, pero es que ahora nos jugamos el seguir con las políticas que llevan desde hace 5 años, tras aquella moción legal pero dudosa, donde se unieron todos en contra del Partido Popular, todos en contra del Partido Popular y apartaron a Mariano Rajoy, pues ahora supone esta elección si dar el espaldarazo a los pactos con Bildu, con los que no condenan la banda terrorista ETA. Recordemos que hay varios ayuntamientos con ediles condenados por violencia con la banda terrorista ETA o pactar y dar respaldo a aquella política de a cambio del apoyo al gobierno vamos a retirar el delito de sedición, abaratar las penas de malversación, indultar a aquellos que atentaron contra el gobierno de España o vamos a avalar la política del Partido Socialista de sacar los violadores en la calle, 1 en Guadalajara y 11 que se han abaratado las penas por abusos sexuales o violación o aquellos a nivel nacional creo que son 117 y 1.155 los que han visto abaratadas las penas o respaldar una ley de vivienda en la cual impulsada desde Esquerra y desde Bildu el Partido Socialista ha dado carta de naturaleza a que los ocupas tengan más derechos que los propios propietarios. Entonces, cuando en Guadalajara hemos visto ocupaciones como en Orche, como en la propia capital, en Taracena, en Azuqueca, en Pioz, y vemos que el gobierno está más del lado de los que ocupan, más que de las personas normales que tienen su vivienda, que les ha costado muchos años de trabajo el poder pagar esa vivienda y que ahora viene un señor, se mete en la casa y se la ocupa y encima el gobierno socialista les da más razones para no trabajar, para no esforzarse y para ocupar una vivienda porque el gobierno le va a dar la razón. Pues nos jugamos todo esto, el dar respaldo a estas políticas o hacer política de una manera normal, de una manera moderada, de una manera en la cual todos tenemos que convivir con independencia de nuestra ideología política y que esa nueva forma de hacer política la representa Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Algunas de las medidas que ha tomado durante estos 5 años el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente, han afectado mucho y muy mal a nuestra economía. Y al hablar de economía en Guadalajara, claro, tenemos que diferenciar que por una parte tenemos el 20% del territorio muy cercano a Madrid y con una economía completamente diferente al 80% del territorio, que es básicamente sector primario. Desde el Partido Popular, desde la defensa del programa del Partido Popular aquí en Guadalajara, no sé si ya se puede hablar qué medidas se tomarían en uno y otro ámbito, tan diferenciados, pero ambos en nuestra provincia. Sí, bueno, el Partido Popular
apuesta por el medio rural. Y apuesta en el programa electoral, como trataré de detallar ahora en breves momentos, como también en las formas. La campaña electoral de las municipales la comenzó el presidente Núñez Feijóo en un municipio de Teruel, en Celadas, con apenas 300 habitantes, y la de las generales en su aldea, en la provincia de Orense, también de 200 o 300 habitantes. Esto que es simbólico, pero representa esa apuesta por el medio rural. Y definir muy bien lo que es Guadalajara. Una zona que, impulsado por la Comunidad de Madrid, crece demográficamente y económicamente, en el entorno del corredor, en el entorno de la capital, y una zona tremendamente despoblada, el señorío Molina con un habitante por kilómetro cuadrado, o Sigüenza con una población parecida, a lo mejor 2 habitantes o 3 por kilómetro cuadrado, que cumplen todos los criterios de despoblación que ha marcado la Unión Europea para territorios, en este caso provincias, con baja población, que tiene que tener menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado o haber tenido un descenso de población superior al 10%. ¿Por qué digo estos datos? Porque lo que reclamamos desde el Partido Popular de Guadalajara es que Molina o Sigüenza puedan tener las mismas condiciones que pueden tener las provincias colindantes de Teruel, Soria o Cuenca en cuanto a incentivos para la contratación, para fijar empresas, para bajar las cotizaciones de la Seguridad Social, además de las que ya puede poner la comunidad autónoma de rebajas del IRPF a los residentes en estas zonas rurales. Es algo que desde el Partido Popular de Guadalajara vamos a reclamar. Yo mismo impulsé con un senador de Teruel medidas para las comarcas colindantes a las provincias despobladas en el mandato que está terminando en este momento, pero el Partido Socialista no lo ve así. Vamos a seguir luchando por esas condiciones y, aunque no se dieran, creemos que hay que invertir en carreteras, que hay que invertir en fibra para que lleguen a los medios a las zonas despobladas, hay que invertir en Guardia Civil para que no falte la Guardia Civil en las zonas despobladas, hay que invertir para que haya médicos en las zonas despobladas. Estas son todas medidas con independencia, como digo, de estas ayudas a las zonas colindantes con las provincias despobladas. Y claro, me llama la atención cuando hablo de carreteras que ya el Partido Socialista ha firmado un acuerdo con Europa, o mejor dicho, ha enviado un compromiso a Europa de que va a cobrar las autovías a partir de enero del año 2024. Algo que probablemente sea irreversible y que ningún gobierno lo pueda cambiar, pero el Partido Socialista, una vez, basándose en sus mentiras, oculta e incluso niega este compromiso que figura en el plan de sostenibilidad. Es decir, eso ya es un sí o sí, a partir del 2024 vamos a tener que pagar. Gracias al señor Pedro Sánchez, que lo ha dejado en los compromisos europeos para poder recibir las ayudas, aquellos 70.000 millones de préstamo y 70.000 millones a fondo perdido que hemos recibido de la Comunidad Económica Europea. Se ha comprometido que a partir de enero del 2024 se cobrará por el uso de autovías. Esto es gracias al señor Sánchez y al señor Rojo, que encabeza la candidatura en la ciudad de Guadalajara. Seguimos, ya finalizamos con el ámbito rural, hablando del agua, tan importante, un tema que se marea mucho de Guadalajara a Toledo, de Toledo a Murcia, de Murcia a Madrid. Estoy hablando pues eso, del hablar, de los manifiestos, de los compromisos, de no sé qué tal, y todo eso mientras se sigue sacando agua, mientras se sigue trasvasando en los últimos años como nunca se había hecho, si no me equivoco. ¿Qué propone el Partido Popular sobre el agua de la cabecera del Tajo? El agua proponemos que no sea un elemento de confrontación y que se reactive electoralmente cada 4 años, cada vez que hay campaña. Y siempre lanzan algún mensaje. Entonces pretendemos un pacto nacional del agua, una autoridad única nacional que haga llegar agua a las zonas donde no hay agua en cantidad y calidad, que el agua exista para todos. Para eso el Partido Popular propone invertir 40.000 millones de euros en infraestructuras para el agua, para reducir las pérdidas que hay en la red de abastecimiento, para mejorar la depuración de aguas, para reutilizar el agua depurada, para aumentar las captaciones de agua, para mejorar las desaladoras en las zonas de costa. Con todo esto
podemos tener agua en cantidad y calidad para mejorar los regadíos, que tengan un regadío mucho más eficiente que en la actualidad. Y decía lo de la confrontación porque aquí en Castilla-La Mancha, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha lo utiliza con cierta frecuencia. Yo recuerdo en las manifestaciones, siempre cuando gobierna el Partido Popular, cuando gobierna el Partido Socialista, desaparecen las manifestaciones diciendo trasvase cero, vamos a derogar el trasvase. Y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, hace escasos meses, ponía en funcionamiento la tubería manchega. Con todo respeto, yo no digo que no haya que ponerlo, pero que la incoherencia y la mentira que dicen no vamos a sacar agua de entre Peñas y Buendía y inauguran la tubería manchega para sacar de manera constante el agua de Entre Peñas es la política del Partido Socialista que engaña en Entre Peñas y Buendía cuando aumenta el caudal en el río Tajo para que haya mayor vertido de agua hacia Portugal y hacia el Océano Atlántico. Hacia la cuenca del Guadiana. Por encima, no, también en el caudal ecológico, al aumentar el caudal ecológico, al final estamos vertiendo más agua que el Tratado de Albufeira nos obligaba hacia Portugal. Por tanto, antes salía hacia el Segura, eso lo quería suprimir mucha gente en Guadalajara y el Partido Socialista, ¿qué es lo que ha hecho? Sacar hacia el Guadiana, hacia la llanura manchega y sacar también agua hacia Portugal. Por tanto, incoherencia. ¿Qué defiende el Partido Popular? Que donde haya excedentes podamos compartirlos los excedentes, pero que la prioridad del agua la tiene que tener la cuenca excedente y cuando haya agua de sobra podremos compartirla. Y esa es la filosofía del Partido Popular. E invertir en infraestructuras para que tengamos agua para todos en cantidad y calidad. Otro aspecto muy llamativo es el de la sanidad. Tenemos solo un hospital en la provincia, está al lado de Madrid y todos sabemos los problemas que eso genera. Ya por no hablar de servicios en localidades o en zonas despobladas. Bueno, tenemos un hospital que se reinaugura de nuevo cada X meses ya de un modo recurrente y con alguna que otra chapuza bastante costosa de por medio. Todo esto entiendo que también se ha hablado, ¿no?, en el partido que usted representa. Sí, la sanidad es un pilar del estado de bienestar y lo que vemos es que con el Partido Socialista el barómetro sanitario, la percepción que tienen los españoles de la sanidad ha disminuido. Tenemos la calificación más baja desde que se transfirieron las competencias sanitarias. Ha habido una falta de liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad que ha hecho que se deteriore la calidad de la sanidad en España. Defendemos un sistema nacional de sanidad potente, de alta calidad, como siempre hemos defendido el Partido Popular. Y el Partido Socialista, ¿qué tiene? Y no da soluciones. Por una parte, las listas de espera mayores que ha habido en la historia. En Guadalajara, desde el año 2015, que llegó Emiliano García Paje, se han incrementado en más de 6.000 personas las personas que están en la lista de espera. Estamos entre las provincias de Castilla-La Mancha y de España, Guadalajara, con más lista de espera. Tenemos un déficit de profesionales, sobre todo en atención primaria, que hace que en algunos pueblos pequeños tengan médico 40 minutos cada 15 días, que haya listas de espera para ser atendido en atención primaria, que haya numerosas plazas muy cerca de Guadalajara de médicos vacantes, no solo en las zonas despobladas de Molina y de Sigüenza, sino también en municipios cercanos a Guadalajara. ¿Qué hace el Partido Socialista? Pues a lo mejor hace algo, pero nada eficaz porque la situación de la sanidad se va deteriorando. Hoy, para operarte de una cadena, pues tienes que esperar unos tiempos que nunca antes habían ocurrido. Y esto es responsabilidad del gobierno socialista. Y dices, bueno, estamos hablando de unas elecciones generales. Sí, pero es que la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, 5 ministros de Sanidad en 5 años. Eso da una inestabilidad total que hace que no se adopten medidas en el largo plazo. Ha habido una pandemia del COVID, de acuerdo, pero es que la pandemia se ha escondido detrás de la pandemia para echar la culpa a las comunidades autónomas y mientras tanto hay un déficit de profesionales que ha sido incapaz de solucionar. ¿Y cómo hay que solucionarlo? Aumentando las plazas MIR, aumentando el número de estudiantes de medicina, previendo qué médicos se van a jubilar en el corto medio plazo, aumentando la homologación de médicos extranjeros que quieren venir a España.
Es decir, son acciones, actuaciones, incentivando la presencia de los médicos en el medio rural, ya no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de puntuación para nuevos concursos, mejorando las retribuciones de los profesionales sanitarios, que para disminuir la tentación de fuga de médicos hacia otros países. Son muchas medidas que yo se las he pedido en el Parlamento a los sucesivos ministros, en mociones, en iniciativas en debates que hemos tenido en el Senado, y que al final pues no han servido de nada porque el gobierno de Pedro Sánchez se olvida de la sanidad. Muy rapidito, porque vamos a ir ya terminando, señor Román, pero no podemos dejar de hablar de la juventud. Ahora la tendencia, lo hemos visto, es dar paguitas a los más jóvenes, a los que están a punto de votar, y como contraprestación cada vez le están dando una ley de educación nueva y peor que la anterior. Esto hay que ponerle coto de algún modo, porque es que son los ciudadanos de pasado mañana. Sí, bueno, es incomprensible que cada vez que llega el Partido Socialista al gobierno deroga la ley de educación, en este caso la LOMCE, y se inventaron la LOMLOE, en el cual disminuye la cultura del esfuerzo, tratan de que no que aprendan más, sino que aprendan menos, y formar una juventud peor formada que la anterior. Y el Partido Popular apuesta que tiene que haber un pacto por la educación. Para tener una juventud bien formada, tenemos que tener un pacto de manera que los proyectos educativos duren más tiempo, y queremos un pacto nacional por la educación. Queremos también una EBAU única en todo el país, para que haya una homologación en los niveles de los jóvenes que van a acceder a la universidad. Y estamos en desacuerdo con las paguitas. Esto podría ser impopular, pero creemos que hay que hacer una sociedad competitiva, no una sociedad subsidiada, que es lo que quiere el Partido Socialista, y con esa paguita de los 400 euros ha tratado de comprar a los jóvenes de 18 comprar años. Con dinero ajeno, porque esos 400 euros que le dan al hijo se los han quitado al padre. Se los han quitado a los padres porque les han aumentado 40 veces los impuestos a los padres, que son los que al final están pagando esa paga. Y aparte, con un perfil ideológico, porque dicen, no, es que esta paga puedes acceder a esto que es lo que yo digo cultura, pero no puedes acceder o al deporte o a los toros. ¿Por qué? Porque es que a mí desde el gobierno creo que tiene que estar solo para este ámbito cultural. Digo, ¿y qué pasa? Los toros no son cultura, y al final el Tribunal Supremo ha dado la razón a aquellos que se mostraron en contra y demandaron esta decisión del gobierno. Por tanto, el Partido Popular está en contra de comprar los votos, siempre comprar los votos, y aún más comprar los votos con el dinero de los propios padres, que son los que tenemos que pagar los impuestos. Y los compran aquellos que menor criterio de juicio tienen al respecto de decisiones políticas, como son los jóvenes. En fin, ahora sí que vamos a ir terminando. Por todo esto que se ha descrito y cómo se ha descrito, es por lo que usted está pidiendo el voto a propios y ajenos. Usted ha apelado a la confianza de aquellos socialistas moderados que no tienen por qué dejar de ser socialistas, y eso no quita que votando el PP puedan remediar el desastre que en algunos aspectos se ha originado en este país, ¿no? Sí, yo apelo al voto de todos aquellos que quieren derogar el sanchismo, que creen que Pedro Sánchez ha sido una mala noche en la historia de España, y que tiene que pasar y tiene que llegar la luz del amanecer, y esa luz la representa el Partido Popular, y es el único voto útil. Hay gente que dice, no, prefiero hacer un voto en conciencia aunque vaya a perder. Yo creo que hay que pensar en la utilidad del voto, y hoy en Guadalajara el votar, por ejemplo, a Vox va a significar el que no tenga una representación, y ese voto de querer cambiar el sanchismo se puede perder, y existe el riesgo que si no se vota el Partido Popular, no se pueda dar el cambio que necesita España. Por eso, sí, llámenlo voto útil, llámenlo voto para derogar y para que haya un cambio en España, un cambio necesario para todos. Nadie se arrepentirá de verdad de votar a Alberto Núñez Feijóo, al Partido Popular, porque entre todos haremos una España mejor. Muchísimas gracias, Antonio Román, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, candidato por Guadalajara, número 1 de la lista. En definitiva, gracias por acercarse, y no le detengo más, que me consta que a 2 días de las elecciones seguro que no le faltan cosas por hacer. Gracias y hasta la próxima. Gracias, buenos días, y no se olviden de votar.